Hoy vamos a hablar un poco de historia, vamos a hablar un poco del conjunto monumental. Está con nosotros Jonathan Chávez, no precisamente el músico, sino el historiador. Está con nosotros también el profesor Rommel Escarriola, un estudioso también de la historia de este país. Y me acompaña Diana Engler, que viene del Patronato Panamá la Vieja. Gracias por estar aquí con nosotros. Comienzo con Jonathan. Jonathan me decía que hay datos curiosos, importantes. Y también la pregunta, ¿quién me garantiza a mí que hace 500 años, exactamente un 15 de agosto de 1519, es la fecha precisa en la que se funda por parte de Pedro Arias Dávila Panamá la Vieja? Ustedes son los que conocen de eso, Jonathan y el profesor Rommel. Bien, Álvaro, la ciudad de Panamá es una ciudad surgida con tradiciones y con sus bendiciones también. Con su fundación solo hay un dato, una fuente, que es la de Pascual de Andagoya, la cual nos indica que es el 15 de agosto de 1519. No hay más, hay muchas versiones y muchas especulaciones respecto al origen, fundación y el planeamiento de la ciudad. Es muy interesante este aspecto porque también, si echamos un poquito hacia atrás, la figura misma de Pedro Arias Dávila es muy misteriosa. Sabrá Álvaro que él jamás se retrató. En los libros de historia siempre ponen su imagen, no sé dónde la sacaron, que nunca se retrató. También Pedro Arias Dávila fue suplantado como héroe de la nacionalidad por Balboa, cuando fue Pedro Arias el fundador de ciudades y el que planeó toda, ¿verdad?, la articulación de la ciudad en el Nuevo Mundo. ¿Y quién era Pedro Arias Dávila? Pedro Arias Dávila era un héroe de guerra español, quien fue compañero de Miguel de Cervantes Saavedra en la batalla de Lepanto y perdieron una mano ambos. Ambos. ¿Sí? Entonces él es premiado por la corona y enviado a América con la real cédula de fundar ciudades. ¿Alguna relación con Cristóbal Colón y Pedro Arias Dávila? Bueno, literalmente Pedro Arias era de la nobleza, Colón no, era un descubridor, por ende no tenían ninguna relación, pero Pedro Arias Dávila sí tenía un cometido puntual, fundar ciudades, y este es el aspecto en el cual yo me he centrado para exponer el día de hoy. ¿Qué representaba la ciudad en el Nuevo Mundo? Álvaro, la ciudad era el principal elemento que extrapolaba a la colonia el orden social, político y económico español en el nuevo territorio. Y la ciudad era también el principal punto de penetración, conquista y articulación del territorio hasta la actualidad. Está vigente, la cuadrícula de Pedro Arias está vigente hasta la actualidad. Ciudad de Panamá, nombre de Dios, hacia el oeste, porque se desestima el Darién por motivos políticos. Le formulo a usted también la pregunta para ver si tiene algún elemento adicional a lo que plantea el señor Jonathan Chávez. La fecha exacta, por dónde entra Pedro Arias Dávila y qué puede destacar usted de ese caballero. Bueno, hay una figura también que hay que tener en cuenta, Vasco Núñez de Balboa. Vasco Núñez de Balboa llega al Istmo de Panamá como un polizonte. Él se le había dado la isla española o Santo Domingo por cárcel. La isla por cárcel, él no podía salir y él se escapa, funda Santa María la Antigua del Darién, y de ahí pues le dicen los indios, para mí Balboa no descubrió absolutamente nada, porque los indios le habían dicho que detrás de las montañas iban a encontrar un nuevo mar. Entonces tenemos dos personalidades. Balboa, el hidalgo, segundón, tal como se le denomina, de una clase baja, y a Pedro Arias Dávila, que eran parte de lo que era la élite social de la corona. Tenemos dos personajes. Y Balboa, para convencer al rey de la ayuda que él recibía, le manda unas cartas diciéndole de que en Panamá se recoge el oro del tamaño de una naranja. Y cuando el rey lee la carta o le leen la carta que le había enviado Balboa, dice, bueno, aquí hay un buen negocio que hacer. Y mandan entonces a Pedro Arias Dávila, porque era miembro de la nobleza. Cuando Pedro Arias llega a la ciudad de Panamá, transcurren unos 4 o 5 años, pero después se produce casi al instante
una lucha del poder entre el hombre representante del rey, de la élite, de la clase blanca, del poder, y aquel hidalgo segundón. Fecha exacta, como usted me dice, hay especulaciones. 15 de agosto de 1519, hay unos escritos que plantean que ese tampoco fue el lugar original y que no hay fecha precisa, pero estamos tomando en este momento el 15 de agosto del año de 1519, y también curioso, el nombre Panamá no es un nombre hispánico, era un lugar donde residían una reducida cantidad de indios cuyo nombre era Panamá. Lo otro es que Panamá es nombre de mariposa, de que abundancia de peces. Hay una relación de que se considera que también puede haber abundancia de peces, pero el propio Pedrarias de Ávila, Pascual de Andagoya y los cronistas afirman que el nombre de Panamá es el resultado de que existía un caserío de indígenas con el nombre de Panamá. Así que, igual que Natá, Natá no es un nombre hispánico, Natá es el nombre del cacique que se encontraba en esa región. Hablemos un poco, Diana, de lo que se ha hecho para tratar de mantener ese conjunto monumental histórico de Panamá la Vieja. Bueno, a través de los años, desde que se fundó el patronato, se le ha dado el mantenimiento a todas las ruinas, lo que es la limpieza, la estabilización de los muros, y también hemos intervenido para crear un ambiente cómodo para el turista. Está el museo, hay unas casetas importantes donde pueden tomar sombra. Todas estas intervenciones se hacen según el plan maestro, que siguen los criterios de la restauración y de los valores universales que estamos nominados ante la UNESCO. Lo que a veces se plantea por parte de los panameños, es el costo para ir a visitar, a recorrer las ruinas. ¿Por qué de ese costo? ¿Qué se hace con ese dinero? Bueno, nosotros tenemos 2-3 cuadrillas que se dedican a la albañilería, al mantenimiento, se paga el corte de la grama, hay mucha infraestructura para mantener, ya moderna, y los muros antiguos sí requieren bastante material y mano de obra para cumplir con todas las 28 hectáreas que tenemos. ¿Todavía se sigue trabajando arqueológicamente en el área? Sí, cada vez que hay una intervención se hacen los rescates arqueológicos y hay un proyecto arqueológico que se da continuamente a través del tiempo. Profesor Jonathan Chávez, ¿qué otros elementos curiosos podemos rescatar? Bien, la ciudad de Panamá también tiene 2 etapas, la primera fundación y la segunda. Sí. La primera ciudad no tiene protección. Fíjese, Álvaro, y es fundada en el peor de los lugares. Y eso es un dato interesante. Tan meticulosos que eran estos exploradores y conquistadores de salvaguardar su botín. Y la ciudad se funda cerca a un manglar, en una área llana, sin murallas, sin protección de cañones. Entonces, eso es sujeto de discusión en la actualidad. Muy vulnerable. ¿Por qué se funda la ciudad de Panamá en un lugar tan vulnerable? Hay muchas versiones. Una dice porque la tribu de la cultura cueva, asentada allí, porque la ciudad de Panamá es un asentamiento ancestral de población. Antes de llegar los españoles, habían indígenas allí de la cultura cueva. Ellos trabajaban el oro y se dice que era un centro de acopio de las actividades con el oro y por eso los españoles se quedaron allí estratégicamente. Otros dicen que por motivo de tiempo. Pero lo que sí es cierto que eso fue lo que le costó el saqueo en 1671 por Henry Morgan, porque estaba totalmente desprotegida. Y no fue por el mar, fue por la parte de atrás, ¿verdad? Y hay datos curiosos sobre la ciudad de Panamá, sobre todo muy importante es destacar la ineptitud en la defensa de la ciudad. Siendo los panameños más, teniendo una estructura, organización política sólida, no pudieron defenderse ante los ataques de un corsario que entra a pie y que venía diezmado por el hambre, por toda esa travesía del Chagres para llegar hacia Panamá, y vencen los piratas porque les tiran una manada de toros salvajes, los piratas los cazan, comen, fortalecen y vencen a la ciudad de Panamá. Y eso es bien interesante, no quema la ciudad los piratas, la quema el mismo gobernador. ¿Por qué?
porque él consideraba que era mejor deshacerse del polvorín donde estaban las armas y quemar todo, porque el tesoro real ya había sido resguardado y enviado en barco al Perú. Y eso es lo que devora la ciudad antigua, el incendio propiciado por Pérez de Guzmán, el gobernador. ¿Y qué logra destruir el pirata Morgan? Bueno, se culpan de todo. No, lo que sucede es que Juan Pérez de Guzmán, que era el gobernador, se enfrentó a una situación totalmente desventajosa. Panamá la Vieja no tenía defensa. El arquitecto Juan Bautista Antonelli había hecho recomendaciones de proteger la ciudad y por dice que habían cuestiones presupuestarias que no se podían cumplir, porque siempre yo creo que esa ha sido la excusa en Panamá del presupuesto. Y cuando Pérez de Guzmán se da cuenta de que la ciudad está siendo diezmada, va al depósito de pólvora, la explota y empieza a quemar la ciudad. Y siempre nos hemos hecho la pregunta, ¿pero por qué? Primero, los libros de historia dicen que fue de Henry Morgan y Henry Morgan no quemó absolutamente nada. Eso es un mito y una ficción y es una pésima interpretación de la historia. Juan Pérez de Guzmán, el propio gobernador, es que da la orden de quemar la ciudad por una razón. Él no le iba a entregar una ciudad en las condiciones óptimas, como decirle, te voy a dejar ahora un hotel de 5 estrellas para que tú después permanezcas ahí. Tuvo un tiempo preciso y después se retiró. Hubo la oportunidad de sacar algunas pertenencias. Y hay algún dato importante. Panamá siempre se ha considerado, y Panamá la Vieja, como puente de tránsito, como puente de servicio, mercaderes, comerciantes. Pero por investigaciones recientes se han encontrado el famoso libro El llanto de Panamá, que es una obra extraordinaria porque se demuestra que en Panamá la Vieja, ya en el año de entre 1632 y 1663, habían poetas nacidos en Panamá con la suficiente característica, inteligencia y el desarrollo literario igual que existía en México y que existía en el Perú, nacidos aquí en Panamá. Y yo sostengo, y he hablado con los especialistas en literatura, que ¿por qué después del llanto de Panamá no se conoce más cultura? Yo pienso que eso, el incendio de Panamá la Vieja fue lo que afectó. Si ven que te van a atacar, tú no vas a resguardar esa serie de documentos. Solo hay un documento original en España que demuestra la calidad, la inteligencia y la prosa literaria de los poetas panameños, que se pueden comparar con los literatos y los poetas de toda Latinoamérica en la época de la colonia, y eso es un valor importante porque siempre nos han dicho Panamá es país de tránsito, Panamá es el país de comercio, y la cultura no existió en la época de la colonia. Eso es totalmente falso. Existió el llanto de Panamá, estoy seguro de que hubo una mayor producción literaria, existieron escuelas. En 1621 hay un terremoto y las crónicas nos hablan de que para parar la furia de los terremotos, en las crónicas se manifiesta de que en la noche los niños de las escuelas salían a hacer procesiones, lo que se demuestra que en 1621 ya habían escuelas primarias en Panamá. Y la primera universidad colonial se funda también en la nueva ciudad de Panamá, fundada en el año de 1673, pero es la primera universidad y sale con hombres de talento como Manuel José de Ayala, Sebastián López Ruiz y una serie de personajes intelectuales panameños que fueron a estudiar posteriormente al Perú y a España. Nosotros sí hemos sido un pueblo culto, hemos sido un pueblo que ha producido intelectualmente en la época de la colonia, y actualmente estamos viendo una ciudad en ruina, pero una ciudad que tuvo una vida próspera, tuvo un desarrollo cultural como tuvo traumas, y los traumas se debieron precisamente a el colapso de las ferias de Portobelo. Había un desarrollo comercial, un desarrollo intelectual, pero cuando mermaba el desarrollo o el trasiego del oro y la plata que venía
de Sudamérica y especialmente la explotación de las minas de oro de Potosí, la ciudad bajaba. Es igual que sucede ahora. No hay diferencia. Panamá es una característica de una ciudad de servicios, de economía terciaria. Y usted lo ha visto y lo ha comentado también en sus programas anteriormente. El desarrollo económico que hay y de repente hay un bajón. Y eso surgió y se dio también en la época de la colonia. Y eso afectó la alimentación de las personas porque la posibilidad de traer alimentación del Perú se veía afectado por el bloqueo pirata de Francisco Drey, un pirata financiado por la reina de Inglaterra. Es decir, la reina de Inglaterra financiaba a un ladrón. Wow. Oiga, Diana, el material que utilizaban para la construcción en esa época, tanto de los edificios que vemos, o las estructuras que vemos, como de las casas. Bueno, en esa época no se usaba el cemento. El cemento es un material moderno. Usaban mortero de cal, que era una composición de cal, arena y agua. Y en esas proporciones se mezclaba para unir las piedras y levantar los muros. Se usaba piedra de canteras cercanas y también en los arcos de ciertos componentes se usaban ladrillos. También en las esquinas se usaba una piedra más dura, ya que tenía que tener mayor resistencia. Y la piedra que está dentro de los muros era una piedra de menor calidad, ya que todos los muros iban repellados. O sea, la ciudad no era como la ven ahora, con la piedra expuesta. Toda estaba repellada en colores claros. ¿Y las casas eran de qué? ¿Las casas de la gente? Bueno, las personas más pudientes tenían su casa de piedra, por lo menos en el primer piso. Si tenían más plata, tenían 2 plantas de piedra. Pero normalmente el primer piso era piedra y arriba madera y el techo de madera y tejas. Ok, ¿y se usaba penca? ¿Se usaba...? Las personas que sí, ya más sin tantos ingresos, sí tenían chozas al estilo indígena o con maderas, pero como no, esos no son materiales que permanecen, no se puede tener exactitud dónde estaban, cómo eran.